Listo, estamos adentro y un programita que va a tener temitas interesantes, no temas nuevos, pero vamos a hablar del caso Calleja, detalles, vamos a exponer algunas de las hipótesis que venimos manejando. No personalmente, esto en relación a lo que se está trabajando, a las cosas que no se publican, que no se dicen, pero que poco a poco van surgiendo. Vamos a tener una charla distendida con el doctor Eduardo Gerard, que es el abogado representante de Ezequiel Morato, la única persona que está detenida por el momento por el homicidio de Gonzalo Calleja. Y vamos a charlar de algunas cositas interesantes. Y les voy a contar algunas cosas que no trascienden o que por ahí trascienden a medias. Hace pocos días lo escuchaba al fiscal de la causa, al doctor Alfieri, hablar de que habían hecho un análisis de humor vítreo. La gente no tiene puta idea de qué es el humor vítreo. Si no se lo explican, si no lo busca, si no lo googlea, si... Vamos a comentar por qué cuando va a declarar un testigo, por qué cuando va a declarar el imputado, el fiscal, los querellantes, los representantes, en este caso los querellantes no, porque no están habilitados para estar en la audiencia donde se está realizando, son detalles técnicos, ¿no? Donde se está realizando no una testimonial. Morato no dio su testimonio, Morato declaró como imputado. O sea, todos estos términos tienen un porqué, un para qué, y hay cosas que el fiscal le puede decir, ajá, siga Morato, le hace otra pregunta, mire usted, pero por su lado está trabajando con médicos forenses, con laboratoristas, con químicos, con oftalmólogos, con especialistas anatomopatológicos, anatomopatólogos, hablando de expresarnos bien, anatomopatólogos. El análisis es anatomopatológico. ¿Y qué hace el fiscal con todo eso que tiene a la par? Además de la investigación que hacen los muchachos de la División Homicidios, las búsquedas en calle, las charlas con determinadas personas. ¿Qué lleva, qué aporta todo eso paralelo al fiscal? Que coincida o no coincida. Por ejemplo, el testimonio de este testigo encubierto, testigo de identidad reservada. Testigo de identidad reservada para ustedes, para los periodistas, para la gente que es expectante de esta situación. Pero los imputados saben quién los acusó, quién los señaló, porque los abogados de la parte cuentan con copias, saben los nombres. O sea, ¿cuál es la razón de tener un testigo de identidad reservada si eso en la cocina donde se está hirviendo este puchero, se sabe quién es el que acusó, quién es el que dijo tal cosa? Y este testigo dijo, por ejemplo, lo habíamos comentado la semana pasada, que Calleja había sido sacado al otro día de haber sido secuestrado, caminando. Y el fiscal ya sabía que eso no había ocurrido así, que no había sucedido así, pero aprovechó alguna información que le tiraba esa persona para complementar algunas cosas que podrían haber sido verdad, otras no. Mientras tanto, dejaba correr el agua hasta que tuvo la confirmación. ¿Y cómo se tiene la confirmación de que Calleja? Son cosas muy sensibles de contar. Pido disculpas si amigos o familiares de Gonzalo Calleja están escuchando, pero son cosas que van a escuchar seguramente en el juicio también, que van a escuchar o que ya lo deben estar sabiendo a través de sus abogados representantes de la querella. Hay manera científica de saber que Calleja murió antes de las 7 de la tarde. ¿Cómo? Ya se los voy a contar.
¿Qué trabajos se hicieron para algunos de los trabajos que se hicieron para esto? Ya se los voy a contar. ¿Pudieron haberle robado al cuerpo de Calleja cuando ya lo habían abandonado los autores del homicidio? Se sospecha que sí, que le pudieron haber robado. Y eso se pone en evidencia también con un análisis forense, médico forense. Ya se los voy a contar. Cuando digo robado, quiero decir, dejaron el cuerpo, se fueron, vino alguien, encontró el cuerpo, lo movió y pudo haberle robado algo. No el reloj ni el celular, porque eso ya quedó en el expediente admitido por Morato, que se lo sacaron cuando lo llevaban a tirar a ese descampado de calle Montiel. Morato confesó que sacaron el celular y el reloj de Calleja. Y creo que dijo incluso a quién se lo dieron. Picantito el programa, viene de todo. Ayer fue el Día Mundial de Criminalística, de la criminalística. Y acá en la Argentina se conmemora en razón de recordar, de la memoria de Juan Bucetich. Juan Bucetich, que puso en práctica el uso de la huella dactilar como única manera de identificar a una persona. Ahora se usa el ADN, obviamente, otras pruebas, pero la más directa, la más importante, la que tuvo curso a nivel mundial, fue la huella dactilar, que la puso en práctica un argentino, Juan Bucetich. Por eso el Día de la Criminalística, ayer 2 de septiembre, el domingo fue el Día del Abogado, en homenaje justamente a la criminalística, nuestra remera de hoy. Un saludo al comisario Randisi, director de criminalística, de toda la gente que está a su cargo, Iván Verón, al exdirector Angelito Iturria, bueno, a mucha gente que no quiero ser descortés y olvidarme de algunos, porque conozco mucha gente que está trabajando con mucha capacidad en criminalística de la Policía de Entre Ríos. Te presento a un abogado que va a solucionar tus problemas en cuestiones laborales, en cuestiones de accidentes de tránsito, y después vamos a ir con otro abogado por otra causa, por la causa en la cual tres personas que fueron detenidas con 2 kilos de cocaína quedaron en libertad. ¿Por qué? ¿Por qué? Se dice que es algo que el fiscal no pudo analizar, quizá cuando giró la causa, el fiscal provincial, ¿no? El fiscal de la justicia provincial, cuando giró la causa al juzgado federal, y el juez federal, Ríos, Leandro Ríos, dijo, esto es fruto del árbol envenenado, no puedo justificar la detención de estas personas si esto nació mal parido. ¿Por qué estuvo mal parido ese procedimiento que hizo la policía de Entre Ríos? Y lo explica justamente el abogado de estas personas que ayer fueron liberadas, pese a que le encontraron 2 kilos de cocaína. Ya lo va a entender. Te decía, cuestiones laborales, que tengas que necesitar un representante por problemas de trabajo negro, por problemas de despidos injustificados, no lo dudes. Jorge Gogniat, te lo presento en sociedad. Estudio Jurídico Goñat y Asociados. Asesoramiento en Derecho Laboral, Trabajo Negro, Despidos, Daños y Perjuicios, Accidentes de Tránsito y Lesiones. Santiago del Estero 558. Teléfono 407-3613. Bien, esto ocurrió el 31 de julio, sábado 31 de julio. Persiguen
a un automóvil que se sospechaba iban personas con droga, se hablaba de cocaína, hubo intercambio de disparos, hubo disparos intimidatorios, hubo dudas, finalmente los detienen en calle Cuba. Y a partir de ahí se inicia un trámite judicial. Cuando llega prácticamente a la parte cúlmine, a donde el juez federal tiene que decir a estas personas, las procesamos y las llevamos a juicio, analiza, no, pero hay vicios de nulidad. ¿Qué sucedió? El doctor Claudio Verón nos explica en detalle qué fue lo que pasó y por qué no tenemos que pegar la ñata contra la pared. Ellos no quedan sobreseídos, sino que tienen una falta de mérito. Expliquémoslo por ahí para el que no está en esto cotidianamente. La falta de mérito es una etapa intermedia entre el procesamiento y el sobreseimiento en sí. Pero no se pudo sostener el procesamiento. No se pudo procesar, justamente no se les pudo procesar, porque recordemos que un sistema federal que todavía estamos con algunos vestigios viejos, para que entiendan, no se pudo imputar, bueno, en términos actuales, a ninguna de las tres personas, tanto a mis dos defendidos, que son a Yaviri y Hurtado, como a la restante, que es una femenina, Cerrudo de apellido. No se les pudo imputar el delito básicamente porque el juez Ríos, creo que con muy buen tino, cuestiona, digamos, la forma que se llevó a cabo el procedimiento policial. Recordemos que son personas donde no sabemos bien por qué, por eso es lo que dice el juez, se los persiguió, se los incluso con un tiroteo de por medio y se los logra detener con 2 kilos de cocaína en su momento, pero la actuación policial excedió por ahí de una orden judicial que, recordemos, inició en la justicia provincial, que el juez, como el juez mismo lo dice en su resolutorio, esa orden nunca fue incorporada, nunca fue autorizado a realizarse esa actuación policial. Por eso que el juez justamente dice, no puedo convalidar el actuar policial que se hizo sin un aval judicial, que con el juez de garantía, que en este caso era el provincial, que autorizó un primer procedimiento aparente que luego después no se volcó nunca, no está la resolución que lo autorizó. Claro, decía al principio, no se sintió beneficiado, sino que, bueno, usted con su trabajo seguramente habrá hecho notar algunos de estos puntos. El juez habrá evaluado esta situación, pero no es beneficioso para la justicia, flaco favor para la justicia, porque estas cosas se tendrían que haber advertido seguramente en una primera instancia, antes de que se gire estas actuaciones de la justicia provincial a la justicia federal, porque ya no ingresaba en el marco de la ley de narcomenudeo. De narcomenudeo, exacto. Entonces se gira a la justicia federal y ahí se advierten esta falencia. Claramente, ¿qué fue lo que pasó? En sede policial no se puede explicar, o en el expediente no se puede explicar por qué la policía los persiguió o los detuvo. Exactamente, concretamente no se pudo explicar por qué primero persiguen a esta persona y después por qué las detienen. Se supone que habrán contado con información, con datos. Hablan, como se habla muchas veces, Mauricio, en estos casos, que hay una denuncia anónima que dice de un vehículo, pero recordemos que la denuncia anónima son cuestionables, o sea, porque dan, a mi entender, pie a que la policía, amparándose en una supuesta llamada anónima, actúe discrecionalmente, es decir, por decisión propia, sin una decisión de un juez. Recordemos que ellos deben dar noticia y dar fundamento a un juez antes de requerir una orden para poder realizarse, hacer una requisa, hacer un allanamiento, hacer cualquier procedimiento policial cuando uno invade la esfera de otra persona. Claro, doctor, en una oportunidad lo hablé con el director de toxicología, con el comisario Lucio Villalba, planteando lo que mucha gente expresa a veces en las quejas, que hablo, llamo, dice el vecino a toxicología, a prefectura, y nunca vienen, pensando en la inmediatez, en que tienen que venir enseguida, que vea a su vecino que vende droga en un kiosco.
Es como le decía anteriormente, muchísima gente dice que la policía sabe que en tal lado se vende. Yo le decía cómo es la investigación. No es necesario que la persona declare, porque evidentemente, por supuesto, generalmente vive en el barrio donde estos delincuentes operan y ponen en riesgo no solamente su seguridad personal, sino también de su familia. Me decía Villalba que todas esas denuncias se elaboran, se analizan, se piden horas de investigación, de trabajo detallado que hay que informar a la justicia y después se autoriza un allanamiento. En el caso de un auto que dicen, sé que trae droga, que es una cuestión inmediata, que está en la calle, que es fugaz, que pasa y desaparece, no se puede actuar así. Entonces pregunto porque no lo sé. Si yo sé que hay 2 personas que están embarcando droga en un auto y le digo a la policía, estoy convencido, lo sé, tengo fehaciente data de que en ese auto están llevando droga para vender y es mucha droga. ¿La policía no puede actuar, no? O no tendría que actuar? La policía, y a eso respondiendo a su pregunta, que usted lo hace en términos prácticos, me parece perfecto. Yo le preguntaría a usted si plantea esa situación, ¿y cómo sabe usted que hay esa droga ahí? O si no, daríamos pie justamente a que uno se actúe en base a discreción o a posibles, hablemoslo en términos concretos, posibles, digamos, tendencia a cierta persona sí requisarlo o no requisarlo. Yo le preguntaría, como usted dice, tengo sospecha que ese auto vende. Bueno, pero ¿por qué lo sabe? Para poder justamente por ese testigo que pone en aviso a la policía. Pero un testigo anónimo. Entonces, justamente en las denuncias anónimas donde a veces la policía... Supongamos que ese testigo dice, mire, si me quiere tomar los datos, pero generalmente ya la gente no se quiere comprometer. En este caso era anónimo. Era anónimo. La policía, ese es el punto. Ese es el punto. Ellos dicen tenemos un dato anónimo. Porque lo llamativo es esto, Mauricio. La policía, como de la nada, usted sabe, es un hombre que me conta que anda en esto desde hace años y sabe muy bien cómo se maneja. O sea, no es que la policía, cualquier auto, ¿por qué ese auto y por qué no otro? Eso me pregunto. Y hay un antecedente que el juez lo tiene en cuenta en su resolución, que a la señora que ellos dicen que también la ven ahí, ya la habían requisado en Santa Fe, la habían hecho bajar de un colectivo. Es decir, que la policía venía con una data, al parecer, por lo que queda en la resolución, de que esa persona a lo mejor podría traer droga, esa señora. Sin embargo, se la baja del colectivo, se lo relata también la señora en su declaración indagatoria, y no se le secuestra nada, no tiene algo que haga sospechar. Debería ahí haberse abortado en todo caso el actuar policial porque dio negativo en términos, digamos, los policiales. Sin embargo, parece que se la sigue a esta señora por acá por las calles de la ciudad de Paraná y luego cuando suben al vehículo le inician la persecución. Doctor, ¿qué dista que un testigo anónimo diga algo a que en un puesto caminero pasa el auto y se utiliza un perro que olfatee en derredor del vehículo y por ahí apunta con la nariz y ese vehículo es desarmado entero a ver si tiene droga? Y porque justamente ahí en el control, Mauricio, sí están haciendo tareas prevencionales. Está apostado para ese fin ese control policial, justamente para evitar... Un patrullero que está en la calle, doctor, también está haciendo prevención. Y si viene un vecino, se acerca y le dice, usted me dice que, bueno, puede fallar, como dice Tuzán, puede fallar, no encuentran nada, discúlpenos, una palmadita en la espalda y hasta luego. Bien. Perdón por el mal momento, pero acá se encontraron 2 kilos de merca. Lo que pasa que en los puestos camineros, cuando uno hace un control y hay una sospecha, también se le pide autorización al juez para hacerlo. Se llama testigos. Usted dice que en este caso no hubo ni testigos. No, cuando se los persiguió. Cuando se los persigue, se los detiene. ¿No hay una comunicación inmediata al fiscal? Pero posterior a que ya habían revisado y habían encontrado la droga. Y ya lo habían, recordemos, lo habían tiroteado a estas personas. Pero se blanquea con la actuación fiscal. El fiscal puede decir ahí... Justamente lo que dice el juez Río es que no puede convalidar ese actuar policial. Porque ya inició, para que entendamos, podrido, como se dice en la jerga. Esto está podrido, es un fruto, se llama la teoría del árbol... fruto del árbol. Venoso, o sea, está podrido. Entonces, una prueba no podemos obtener, una prueba de una fuente que ya viene por lo cuanto menos dudosa. ¿Eso no lo notó la Fiscalía Provincial? Al parecer no, pero creo que la Fiscalía Provincial lo que hace no es del todo incorrecto, sino que ellos al ver que es una cantidad de droga
que no entra para narcomenudeo, también entiendo, intentando economizar también en la justicia provincial los recursos de investigación, que dice, bueno, esto no va a ser narcomenudeo, no es competencia nuestra, tiene que ir lógicamente a la justicia federal. El juez ahí donde, obviamente, antes de dictar un procesamiento, tiene que evaluar todo esto que le estoy diciendo y ve que hay un actuar policial que actuó sin un respaldo de una orden judicial. Por eso es que dicta la falta de mérito. O sea que no se acusa aquí a una mala maniobra en el ámbito judicial, sino a la detención del vehículo. Sí, a la interceptación, persecución y detención del vehículo. Es lo que cuestiona el juez federal. Dice que la policía actuó más allá de lo que en su momento fue autorizado por que ellos tienen como fundamento una orden emitida aparentemente por un juez. Así lo dice la resolución, está en la resolución del juez de instrucción número 4, pero nunca está incorporada al legajo de esa orden. ¿Cómo sigue esto? Esto seguramente, a mi entender, seguirá con que si no surge nada nuevo en este tiempo, va a terminar y así lo vamos a solicitar, si no, luego un tiempo prudencial, con el sobreseimiento de esta persona. Es lo que debe ocurrir. No podemos seguir. ¿Qué salvaría la situación? ¿Que la policía consiga a la persona que le dio aviso? Y no, tiene que surgir nuevas pruebas, digamos, distintas a esta que está de alguna manera contaminada. Tiene que ser pruebas nuevas. Porque generalmente en las causas federales, como usted decía que había hablado con Villalba de tóxico, es verdad, para antes de llegar a una requisa o antes de llegar a una persecución como esta o antes de llegar a un allanamiento, la policía realiza tareas de campo, que se llama, o también tareas de escucha. Entonces vienen con algún fundamento previo que amerite que un juez le dé la autorización para invadir la esfera de las personas que se le va a allanar a requisar. En este caso no hubo nada de eso. Vuelvo con el tema de la inmediatez. Yo sé que ya la contestó, pero entonces, cualquiera que tenga conocimiento de que se está cargando droga en un camión, un patrullero, si voy y le aviso, va a tener que pensarlo 2 veces. No, tiene que avisar en todo caso, prevenir, contener, digamos, esa situación, que no se les vaya de las manos, que no se les escape, como se dice, y pedir la autorización judicial para poder proceder. Acá no se pidió la autorización para poder, más allá que los persigan, no se pidió para requisar el vehículo ni para autorizar a esta persona. Eso es lo que se cuestiona. Muy División Miami. Exactamente, eso es lo que se cuestiona. Fue un actuar, digamos, de la policía que no esperó la orden, o no pidió la orden, o si la pidió con posterioridad, que lo que dice fue, no puedo convalidar algo posterior. Y ni siquiera hubo testigos, Mauricio, de que hayan visto que ellos en ese momento encontraron esa droga. ¿Entendió? Esa fue la película. Y por esto, Leonel Hurtado, Oscar Ayavirí y Mónica Cerrudo quedaron en libertad. Este es el caso de que apareció ese abogado que no sé si era abogado o no era abogado, que dijo que era fiscal pero no era fiscal, que quedó detenido en la comisaría Quinta, que le encontraron una punta de miles de pesos en el auto. Y bueno, es la ley. Así que si yo veo a alguien que está cargando droga en un auto y le digo, señor policía, mire, quedó como un alcahuete, el patrullero va a decir, que me mande el fiscal. Ya sé, le quedaron un montón de dudas, a mí también. Ajá, ¿y la cocaína? Bien, gracias. Espero que no se la devuelvan a la cocaína, ¿eh? Bueno, sería lo único que falta, que le devuelvan la cocaína también. Dios querido, lo que es la ley y no sabernos, qué ignorantes que somos, por Dios. Lo único que sabemos es que con la cocaína que traen, envenenan todos los días los cuerpos y los corazones de muchos pibes. Y eso se sigue dando, se sigue permitiendo. Pero la ley es la ley. Y no queremos que sea fruto del árbol venenoso. Cargamos la batería, señor director. Les cuento, tengo un tema que les quiero contar, pero desde que empecé el programa estoy dando vueltas, porque es un tema muy delicado, es un tema que compromete al jefe de una división importante de Paraná,
una situación que compromete el accionar de un área del gobierno de la provincia, una situación muy fea, muy engorrosa, y hay algo que me dejó un sabor amargo, y a muchos policías los dejó sin ganas de seguir trabajando. Y en confianza les podría decir, hay uno de ellos que quiso tirar la toalla. Yo no puedo creer, no puedo concebir que por determinadas, considero internas que existen entre algunos jueces y funcionarios, se quiera humillar, ningunear, como si fuera poco que no se preocupan, porque algunos policías, debido a las investigaciones que están haciendo, están amenazados y tienen precio por su cabeza. Ni siquiera alguien que levante el teléfono y diga, comisario, venga, siéntase apoyado por su gobierno, siéntase apoyado por la justicia, siéntase apoyado por quienes estamos en el gobierno. Hayan fustigado, hayan humillado a un comisario por haber respondido a la requisitoria de una jueza, que le pidió un informe detallado de el accionar efectuado después de una ardua investigación. En pocas palabras, un funcionario del gobierno de la provincia llamó a un comisario después de hacer una exitosa investigación que terminó con un exitoso operativo para cagarlo a pedos por haber informado de ese procedimiento a una jueza. Voy a ver cómo lo manejo este tema, porque es algo que me mueve emotivamente, lo confieso, me pone muy mal, porque no es así. No es el Estado que yo quiero, no es el Estado que defienda a mi policía, que defienda la legalidad. Cuando hay una ilegalidad, cuando hay algo mal hecho, lo dijo el doctor Leandro Ríos, se declara una nulidad, pero cuando hay algo bien hecho, carajo, nos molesta que toquemos, no sé, a punteros políticos, nos molesta que se critique lo que está pasando, por ejemplo, adentro de la unidad penal. Que los presos cuenten con teléfono, que estafen a la gente. La sociedad aplaude de pie a la policía cuando hace un procedimiento de estos. ¿Y alguien en el gobierno lo llama para humillarlo? ¿Porque informó de ese procedimiento a una jueza? A ver si lo puedo redondear este tema en un ratito. Cargamos las baterías. FADEMI nació en La Roque hace 50 años. Hoy, desde calle Carbó 728 y en avenida Ramírez al 1800, te propone cambiar tu batería por las mejores de este momento, EV y Clorex. Tenés el código QR para informarte de todos los beneficios de FADEMI. Y al 154, 155, 644, el llamado para un auxilio a las 24 horas de lunes a lunes. Como si esto fuera poco, si mencionás a códigos, tenés un 10% de descuento en la compra de tu batería. FADEMI, no te quedes en el camino, hacé tu camino con baterías EV y Clorex de FADEMI. Rapidito, hacemos el corte comercial, venimos de lleno con la charla que mantuvimos con el abogado de Ezequiel Morato. Ya en instantes, nada más. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Ágil.
Ágil, simple y práctico. Chequear tu jubilación es ágil, simple y práctico. Ágil, simple. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. Así es el nuevo Home Banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. Probalo, bancoentrerrios.com.ar. Acá, para vos. Hoy te comentaremos sobre uno de los delitos que más ha crecido en este último tiempo: estafas virtuales. Si recibís un llamado, correo o mensaje dudoso, te sugerimos no brindes ningún tipo de dato a terceros, no accedas a links enviados vía email, WhatsApp u otras formas de contacto. Recordá que las entidades bancarias jamás te van a solicitar cambios de claves por esos medios. Ante un mensaje o llamado sospechoso, no respondas. Consultanos. Tu alerta nos ayuda a cuidarte. Dirección Inteligencia Criminal. Teléfono 343-420-9009. Policía de Entre Ríos. Corralón Rondó, todo en materiales para la construcción, techos, chapas, ladrillos, cantos rodados, aberturas. Horario corrido de 7:30 a 18, Rondó al 900. Todo fresco, porque es de campo. En sus 3 direcciones, Blas Parera y Don Bosco, Almafuerte y Juan Morat, y Avenida de las Américas, casi Paracao. De campo, los mejores precios en fiambres, dulces y lácteos. De Campo informa que ahora recibe su pedido a través de WhatsApp. Señor cliente, consulte nuestros números de WhatsApp, haga su pedido, coordine el momento de la entrega y pase por nuestro local. Así retira el pedido y no espera por caja. Gracias. De Campo. No te dejes sorprender por el verano. Neón Electrónica. Service de aire acondicionado, split o de pared. Service de lavarropas. El verano ya está. Neón está atento a tu llamado. 432-7297, 423-4275, Alem 852. Personal altamente capacitado. Service garantizados. Neón Electrónica. Ante cualquier circunstancia que amerite la presencia policial, no dude en llamar a la policía comunicándose al 911. Recuerde que su policía está para ayudar las 24 horas. Gracias por hacernos parte de su vida. Jefatura de Policía Departamental Paraná. Bueno, les cuento, por ejemplo, desde hace ya varias semanas, el doctor Santiago Alfieri envió expresamente la solicitud de análisis de elementos relacionados con la autopsia de Gonzalo Calleja. Y un testigo le puede decir, sí, lo mataron a la mañana. Pero la ciencia le dijo que no. Se analizaron muchas cosas. El contenido
gástrico. Se sabe exactamente. Sinceramente, tenía otra opinión del doctor Alfieri hasta que hablé con él personalmente. Tenía otra opinión. Hay situaciones en la historia de Alfieri que lo mostraron quizá no en una posición muy cómoda ante algunas circunstancias. Y a veces no hay que tener prejuicios. Quizá a mí me pasó. Pero lo vi muy avispado en esta investigación. Lo vi un paso adelante. Cuando digo un paso adelante, es que lo que le dice el testigo no tiene la fuerza suficiente. O sea, por ahí decía algún recordado abogado, testi unis, testis nulli, testigo único, testigo nulo. Si un testigo me dice, esto pasó así, si no tengo otras pruebas, no lo puedo validar. Tengo que validar con pruebas, con elementos, lo que me está diciendo el testigo. El testigo mintió, pero yo tengo elementos que no me pueden mentir. Por ejemplo, cuando dice el doctor Alfieri, mandé a hacer el análisis de humor vítreo. ¿Qué es el humor vítreo? Porque lo veo en las noticias. Sí, el doctor Alfieri dijo el humor. El humor vítreo es un líquido gelatinoso que está adentro del globo ocular, distinto al humor acuoso. Es como una gelatina que está adentro de la bolita del ojo. ¿Vieron la bolita del ojo? Bueno, adentro ese líquido tiene un alto contenido de sodio y potasio. A medida que se produce el óbito y van avanzando las horas, o sea, muere la persona, tiene una alta resistencia a la putrefacción ese líquido. Y a medida que van avanzando las horas, el nivel de potasio se va distanciando del nivel de sodio, va aumentando químicamente y puede dar hasta en 80 horas indicios de cuál es la fecha y la hora. Se puede hacer un cálculo, lo hace el médico forense a través del laboratorio. Si una persona es encontrada, por ejemplo, a pocas horas de haber sido denunciada su desaparición y se sospecha que pudo haber muerto en la madrugada o el día anterior, el humor vítreo lo permite, ese cálculo permite que se haga a través del análisis de potasio. El contenido estomacal, el fiscal ya sabe, no porque se lo dijeron, no porque hubo un testimonio, no porque habló con quien estuvo con Calleja, sino porque el laboratorio le indicó qué había comido Gonzalo Calleja, qué tiempo de digestión tuvo, hasta qué hora se produce la digestión. Obviamente, coincide con otros testimonios que dijeron, sí, comió carne de ave, y no se alcanzó a hacer una digestión completa. ¿Qué quiere decir esto? Murió antes de las 7 de la tarde, o sea, antes de las 19 horas. Y todo lo que dice un declarante es asimilado también, es compilado y es cotejado con las pruebas forenses, con las pruebas químicas, con las pruebas que entrega la División Homicidios. Hablamos con el doctor Gerard, Eduardo Gerard, que es el representante de Ezequiel Morato. ¿Por qué declaró Morato? ¿Por qué declaró Morato? ¿Fue una estrategia? Doctor. Estoy obligado a hacer estas preguntas. ¿Fue una estrategia de la defensa? ¿Fue una decisión de conciencia de Morato? ¿Se lo pidió él? ¿Esto se puede saber? Bueno, la verdad que Morato, luego de todo este tiempo de encierro, yo creo que, y esto es una opinión mía, obviamente yo no sé lo que le pasó a él por la cabeza, no estoy ahí adentro para saber lo que él piensa, pero sí puedo dar una percepción desde afuera. Entiendo que Morato, a lo largo de todo este tiempo, con la presión social, con el sindicamiento público de que él era el autor de un homicidio, decidió, y nosotros por supuesto de la defensa acompañamos,
la decisión de declarar y manifestar lo que él sabía, lo que él conocía, lo que él había actuado en este hecho y poner las cosas en orden, contar su historia. Yo creo que ese fue el motivo principal de su declaración. O sea, él le solicitó alguna manera volcar, pero con esos límites. ¿Por qué los límites? Bueno, los límites, a ver, la declaración de imputado es un acto de defensa, con lo cual el imputado puede decir lo que considere pertinente y reservarse lo que no. Morato no tuvo reserva en nada, salvo respecto de la identidad de la persona que estaba con él dentro del vehículo, y argumentó por qué lo hacía, es decir, por una cuestión, por un temor, pero después no tuvo ninguna reserva en contestar todas las preguntas de la Fiscalía. Las declaraciones de imputados pueden hacerse dictando la declaración o respondiendo a las preguntas. En este caso, Morato, como quería decir lo que él sabía sobre el hecho, respondió todas las preguntas que le hizo la Fiscalía. En cuanto a lo sucedido ese día, y digo no por una cuestión que maneje como periodista y que es algo que tiene términos legales, que tiene un análisis técnico y que lo está haciendo el doctor Alfieri como fiscal, el doctor Santiago Alfieri. Por lo que tengo entendido, al menos por lo que he escuchado, doctor, si lo que buscaba Morato era tratar de morigerar un poco su situación diciendo sí, yo estuve en el auto, estuve con Calleja, la idea era apoderarnos del dinero, pero yo no lo maté. Creo haber escuchado al fiscal que dice, si no lo mató, estaba en el grupo, está al mismo nivel en lo que es la calificación legal actual de este homicidio. No es un partícipe secundario, no se lo consideraría así, sino se lo consideraría uno de los autores dentro del grupo. No sé si está de acuerdo usted con la idea que fragua el fiscal por el momento. No, por supuesto que no estoy de acuerdo, digamos, decir, a ver, la calificación que le reconfiguró en el día de la víspera el fiscal, que fue homicidio agravado por alevosía, es una calificación, la Fiscalía tiene la potestad de ir modificando la calificación y el hecho imputado conforme el devenir de las pruebas, y en este caso oportunamente creo, digo oportunamente porque hubo un informe pericial, la autopsia que vino justo un momentito antes de la declaración, modificó el hecho imputado. Y es cierto, no modificó la calificación, el tenor de la gravedad del delito, porque el delito imputado oportunamente y el del día de la víspera tienen la pena de expectativa la misma, es decir, una perpetua. Pero la Fiscalía tiene la potestad de hacerlo y nosotros no lo vamos a discutir en esta instancia porque no es la oportunidad para discutir esa calificación legal. Claramente nosotros no la compartimos, entendemos que no corresponde conforme a las verificaciones no solamente de los dichos de él, sino de las constancias de autos y eventualmente las que se vayan a ir incorporando, que van a confirmar la versión que cuenta Morato y que cuando corresponda, por supuesto, la vamos a, o eventualmente si no la modifica el fiscal, nosotros vamos a hacer el planteamiento correspondiente para que sea modificada, sí, claro. No sé si Morato se lo contó, doctor, no sé si lo contó, no he tenido acceso a la declaración de Morato, que no es un testimonio, sino que es una declaración como imputado. Digo, para usar los términos que corresponden. Y le preguntaba si le contó, si dijo en algún momento por qué lo habían matado. Tengo una apreciación personal, el ego de analizar como periodista y siempre creí que esto es algo que se le fue de las manos, que no le convenía matar a una persona con estas características, en este tipo de negociaciones. Era un peso muerto difícil de descartar, de llevar encima, y que se les podía venir, como se le vino a las pocas horas, en contra. ¿Cómo se da esa muerte? Morato declaró en el día de ayer las circunstancias particulares que se dieron en el interior de su Fiat Uno cuando estaba presente Calleja, él y esa otra persona, que en el marco de una
una circunstancia, de un altercado, de una cuestión específica que ocurrió dentro del vehículo, la cual no voy a hacer especificaciones, terminó con la muerte de Callejas. Sí voy a decir que Morato no actuó en esa muerte y que ciertamente no fue una muerte ni planificada, ni deseada, ni tenida en mente por Morato en ninguna manera, en ningún momento. ¿Qué rol tenía Morato en el auto? Se cae de Morato, que es el propietario del auto. Morato es el contacto. Pero Morato manejaba el auto. Exactamente. Sí, claro, era su auto. Sí, ¿Cuántas personas más iban con él? Otra persona. Eran 2 personas y Callejas. ¿No eran 3? No, absolutamente. 2 personas y Callejas, lo que dice Morato. Exactamente. ¿Y Calleja qué lugar ocupa en el auto? El acompañante del asiento delantero. Delantero. O sea que se desprende por lógica que quien va en el asiento de atrás lo toma por la fuerza de alguna manera a Calleja. Es una conclusión tuya, Mauricio. Yo no voy a precisar sobre ese punto. En cuanto a lo que dijo Morato, ¿especificó sobre esto? Sí, claro. Él especificó una serie de cuestiones muy específicas, muy particulares. Me parece que no es adecuado centrarme y especificar los pormenores de esta cuestión, no solo eventualmente por una estrategia procesal, que no lo sería, porque en realidad esto es conocido por la querella también, sino más que nada por el respeto a la familia. Me parece que no hay que hacer ese tipo de especificaciones en concreto de cómo se produjo la muerte dentro del vehículo. Pero esas especificaciones sirven para hacer un análisis. Que hoy nos preguntamos. Te pido, por favor, ¿me podés cerrar la cucaracha? Porque sé... para hacer un análisis de si es factible que Morato se haya mantenido al margen de este tema. Lo practicábamos incluso hace instantes, antes de empezar el programa, con uno de nuestros compañeros. Tomó la posición que habría estado el supuesto matador detrás del auto, ciñendo con el brazo el cuello de Gonzalo Callejas. Ustedes se imaginan, instinto de supervivencia, ingresás la mano, querés sacarte el brazo. ¿Hubo alguna lesión en la cara que ameritara que el forense dijera, hay estimas unguiales, por ejemplo, cuando te querés sacar un brazo que te está apretando y entras con los dedos, con las uñas y te lastimás? ¿Qué me indica eso? Que alguien le sujetaba las manos, que alguien lo reducía. El que estaba al lado era Morato. No quiero decir que Morato lo haya hecho, pero hay una hipótesis de que fueron 2 personas. La hipótesis de la policía es que fueron 2 personas y están tras los pasos de 2 personas más, además de Morato. Morato indicó que había sido una sola persona. ¿Pudo una sola persona causar eso sin que se defendiera? Tendría que haber tirado manotazos Calleja y habrían quedado improntas de piel debajo de las uñas. ¿No se encontró algo así? Tuvo las manos reducidas, los brazos reducidos. Entonces, el que estaba delante era Morato. Y él dijo, no participé. ¿Podemos pensar que se quedó sentado así mientras alguien lo ahorcaba? Reconoció Morato, esto no salió publicado en ningún lado, primicia de códigos. Reconoció que le sustrajeron el celular, el teléfono celular y el reloj inteligente, ¿sí? Pero que la billetera no. Y ahí puede surgir algo. ¿Recuerdan ustedes que hablamos en algún momento de las livideces? Que se encontraron 2 diferentes tipos de livideces. Una lividez de cúbito dorsal
o sea, como que el cuerpo estuvo en un momento determinado de espaldas al piso, y otra lividez en el costado de un brazo, de cúbito lateral, se dice en medicina forense. ¿Qué dice sobre esto el médico forense Vitko? Estuve buscando bibliografía justamente que me habla acerca de que a las 6 horas se puede notar una lividez. Si se mueve el cadáver cambiándolo de posición merced a la acción de la gravedad, se comienzan a formar a nivel del nuevo plano de apoyo, ocurriendo lo que se llama fenómeno de transposición de las livideces. O sea que hasta 6 horas después de fallecido pueden moverse aún por gravedad los líquidos, en este caso la sangre, y quedar la impronta en lo que parece un moretón, que se llaman livideces. Permiten determinar la posición que tenía el cadáver al producirse la muerte si es que no fue cambiada la misma. Se admite que le robaron el reloj, el celular, pero no la billetera. ¿Cuál es la hipótesis que se maneja hoy? Que el cuerpo quedó boca arriba en esos pastizales que ustedes veían que estábamos mostrando mientras entrevistábamos al doctor Gerard. Y que alguna persona que se encontró con el cuerpo, no se sabe si es la persona que lo denunció ante la policía o otra persona anteriormente, encontró el cuerpo de Callejas. Es muy loco esto, pero es la única explicación que tiene lo que les voy a contar. Encontró el cuerpo de Callejas, se acercó, lo movió, le sustrajo la billetera y lo dejó de costado. Porque un cuerpo muerto no se va a mover solo. Y estas personas no se quedaron ahí a esperar un rato y después lo acomodaron. Y fue la muerte inmediata y el traslado. Eso quedó comprobado. La única forma, la única explicación que tiene esto es que después de algunas horas de muerto lo encontró alguien y encima, como si fuera poco todo, lo dio vuelta y le robó la billetera del pantalón. Vamos a seguir alimentando toda esta teoría. Me pregunta la bibliografía, escena del crimen de Raúl Vitko. Es la fuente que utilizamos para lo que comentamos recién. Vamos a terminar necesitando un psicólogo acá, ¿eh? Y si necesitas uno, yo te recomiendo a Carlos Emanuel Cáceres, que no solamente puede atenderte con manera presencial, sino también de forma virtual. Psicoterapia, niños, adolescentes y adultos, psicodiagnóstico, pericias psicológicas. Emanuel Cáceres, modalidad presencial o virtual. Teléfono 154-250-214 en Paraná. Gracias, Dire. El tema de las pericias. Cuando criminalística, ayer el día de la criminalística, tienen que trabajar mano a mano con el abogado. El domingo fue el día del abogado, fíjate vos, dos fuerzas que se juntan. El doctor Marco Rodríguez Allende nos habló justamente del trabajo que muchas veces le toca al abogado y necesita de la técnica del criminalista. Lo escuchamos. Del conocimiento de una denuncia, esa denuncia se va transformando en una declaración testimonial, esas declaraciones testimoniales se van apoyando con la participación de peritos. Bueno, ahora está también el papel de los defensores y también en muchos de los casos y en causas realmente importantes y resonantes que hemos tenido, la participación del querellante, la participación de no solo de acompañar al Ministerio Público Fiscal, sino también de sostener una investigación que muchas veces
no necesariamente va de la mano con la Fiscalía. Pero indudablemente, Mauricio, nos lleva a todos a este compromiso de llevar adelante una investigación penal preparatoria de la mejor forma posible, tener nuestros propios peritos, sea cual fuere el delito, peritos de por ejemplo, de la salud mental, un psicólogo, psiquiatra que participan en la pericia, un médico dentro de la esfera de legista, es decir, un médico forense, es decir, peritos informáticos. Sobre todo está en este momento que hay grandes delitos informáticos, es decir, lleva a que necesariamente la defensa tiene que tener configurado un equipo de trabajo para poder llevar adelante la investigación de la mejor forma posible, es decir, con la mayor eficacia posible en cada caso particular, Mauricio. Y qué importante, porque partiendo desde la época de Juan Bucetich, de la utilización de la huella dactilar, a hoy que tenemos tantos avances y los peritos en criminalística, la balística, la planimetría, los laboratorios, todo lo que, bueno, obviamente conoce, doctor, que es el gabinete de la Dirección de Criminalística de nuestra policía, como también en la faz privada, pero hago hincapié en el tema de la policía, lo que se ha logrado oficialmente para poder, a través de la ciencia, ayudar a esclarecer un hecho criminal. Sí, sí. Indudablemente, la policía de Entre Ríos tiene, dentro de las distintas policías de la República Argentina, el mayor prestigio de tener una dirección especializada en materia. Esa dirección, a su vez, tiene diferentes estamentos, diferentes departamentos con distintas especialidades de múltiples ciencias. Por ejemplo, me estoy acordando en este momento, en el gabinete químico, en el gabinete balístico, en las pericias, en las planimetrías. Es decir, en esta dirección está el prestigio de la policía de la provincia de Entre Ríos, que si bien apoya y son auxiliares de la justicia y fundamentalmente auxiliares del Ministerio Público Fiscal, pero también nosotros como abogados defensores tenemos esta posibilidad de poder justamente tener los lazos con esta dirección especializada en la materia dentro de la policía de la provincia, que no necesariamente es facultad del Ministerio Público Fiscal, sino la defensa podemos acudir a ello, sea cual fuere la materia. Podemos hablar de un accidente de tránsito, un homicidio culposo, podemos hablar de un homicidio simple, doloso, podemos hablar de estafas informáticas, podemos hablar de múltiples problemáticas, múltiples conflictos penales, pero necesariamente en esta dirección nosotros como abogados defensores podemos acudir a ellos. Y seguramente recordará algunas causas donde la importancia de un peritaje, de acudir a la ciencia, de acudir a un gabinete de criminalística, ayuda a conformar no solamente defensa o representación a la querella, sino a lograr llegar a la verdad. Sí, ha habido causas que en mayor o menor medida se han sostenido, en este momento me acuerdo de muchas, pero fundamentalmente, por ejemplo, en la causa que pudimos determinar la responsabilidad de la muerte de una persona por la responsabilidad de su mujer, que ordena matar a su marido. Estamos hablando del caso de Liliana Rivas, que fue condenada a prisión perpetua. Son uno de los pocos casos que una mujer, se pudo determinar que una mujer manda a matar a su marido. Pudimos determinar sin tener un testigo.
presencial de ningún tipo, pudimos determinar a través de la ciencia, a través de las pericias informáticas, a través de las pericias de los celulares, planimetrías y, por supuesto, indudablemente de lo que significó la división homicidio, de la participación clara y contundente, pudimos demostrar con la confluencia de toda esta ciencia, determinar que sin necesidad de tener un testigo, pudimos determinar la responsabilidad de una mujer, ¿no? Bien, estamos terminando. Yo hice una promesa que iba a evaluar y me está quedando poco tiempo. Tendría que dedicarle bastante a esto. Pero voy a tratar de sintetizarlo y a lo mejor eso me va a salvar de que se me zafe la cadena. He tenido contactos telefónicos, algunos fueron para intentar hacer una entrevista con la jueza de ejecución de pena, la doctora Cecilia Bertora. En ningún momento me colgó la llamada, en ningún momento me dejó de devolver algún mensaje o alguna llamada. No quiso hacer entrevista, no quiso hablar. Se preocupó muchísimo y me lo transmitió por algo que sucedió con el comisario Carlos Smook, jefe de la División Robos y Hurtos. La doctora Bertora presentó una denuncia el 19 de agosto. Un informe de la doctora Bertora, jueza de ejecución de penas y medidas de seguridad, hace alusión a hechos de gran repercusión, esto de su puño y letra en la denuncia. Cuando en un pabellón se secuestró una significativa suma de dinero, pastillas, celulares, destacando lo curioso del caso, que en el momento hubo groseras divergencias entre lo que le informó la unidad penal y lo que se publicó en muchos medios y nunca fue desmentido. La cantidad de dinero, la droga, las estafas que nacen adentro de la unidad penal, los problemas tirantes entre gente del servicio penitenciario y ella. Le pidió un informe al comisario Carlos Smook, esto me vengo a enterar a través de gente allegada a Bertora. Lo cierto es que hace pocos días, y esto lo conozco, quiero dejar en claro a través de otras personas, el comisario Smook no quiso hablar del tema, no tendría ningún problema en reconocerlo si hubiera querido hablar. Reconozco que es una persona que le tengo muy alta estima, es una persona que la considero amiga, quizá me comprende en las generales de la ley, por eso me da bronca, porque conozco su hombría de bien, su trabajo, su arrojo por el trabajo. Lo llaman desde Casa de Gobierno y le dicen que estaba muy enojada la ministra Romero porque le había brindado información Smook a la doctora Bertora. Pero esto se lo informa una persona de la Secretaría Legal y Técnica. Y hay otras personas que después se habrían comunicado, tengo información que se habrían comunicado con Smook, desmintiendo cierta intencionalidad que le atribuían a la ministra, a la que conozco también, a la doctora Romero, la conozco hace muchos años, y la considero incapaz de buscar humillar o ningunear o lo que quisieron hacer, retarlo como un chico, porque se enteraron que le había brindado información a pedido de la jueza Bertora de las actuaciones de la banda de la unidad penal. Tuvo que demostrar el comisario Smook que el doctor Alfieri, Santiago Alfieri, había autorizado esa información, el traslado de esa información. Tuvo que intervenir, me contaron, hasta el director de investigaciones. Hubo un momento casi de violencia adentro de esa oficina, invocando cosas que ni usted, ciudadano, ni yo queremos. Que se rete a un policía por informar a un juez, que se rete a un policía por trabajar, que se rete a un policía que está amenazado. Está eso plasmado en una escucha telefónica. Cuando Smook fue a la Casa de Gobierno pensó que lo iban a felicitar o que se iban a preocupar por la amenaza que pesaba sobre él. Y lo que encontró es un problema político entre algunas personas que no se quieren o no se gustan
o no quieren que pregunten o investiguen sobre por qué algunas cosas pasan en la unidad penal o no. Pero quisiera volver a reafirmar mi confianza plena en que, así como se lo dijeron a este funcionario policial, que la doctora Romero no tiene nada que ver en esto, que la conozco desde hace muchos años, es incapaz de hacer algo que pueda perjudicar a un funcionario policial que es ejemplo y es una persona condecorada por su accionar y que tiene el récord de hechos positivos en lo que va del año. ¿Qué siente usted cuando estas cosas pasan? En lugar de felicitarlo, lo ningunearon, lo humillaron, por informar a una jueza, cosa que ya había sido informado al fiscal y había sido autorizado por el fiscal. No quería dejar de contarlo, porque estas cosas también pasan. Hasta la semana que viene.